Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Los jóvenes salesianos y su acompañamiento nos presentan la 10ª semilla, que es sobre el servicio. Estamos en la Basílica del Sagrado Corazón, donde Don Bosco, en la única misa que celebró aquí al día siguiente de la consagración de la iglesia, el 16 de mayo de 1887, repasó toda su vida a la luz del sueño de los 9 años, entre lágrimas de emoción y gratitud. Hemos elegido este lugar santo salesiano para la 10ª y última semilla de vídeo, el acompañamiento permanente. Don Bosco es el mejor ejemplo de acompañamiento permanente. Ha sido un gran guía de tantos jóvenes y de jóvenes santos porque él mismo siempre se ha dejado inspirar y guiar. Basta recordar a Don Cafasso, punto de referencia constante durante los 19 años que van desde la llegada de Don Bosco como joven sacerdote a Turín hasta la muerte de Don Cafasso. El acompañamiento es el servicio más cualificado que como salesianos estamos llamados a prestar de diversas maneras a todos los jóvenes. Estar personalmente acompañados es tanto más necesario cuanto más aumentan las responsabilidades que se nos confían. Tener una buena experiencia de acompañamiento durante la formación inicial se convierte en una ayuda preciosa para aprender a apreciar el acompañamiento, especialmente cuando la formación inicial ha terminado. Esta es también una clara invitación que viene del Papa Francisco y de las orientaciones eclesiales de los últimos años: ser acompañantes acompañados. ¿En qué medida se ha consolidado el valor del acompañamiento durante el camino de formación que he vivido hasta ahora? ¿Cómo me prepara mi experiencia actual para hacer del acompañamiento un recurso permanente en los años venideros y para convertirme en un buen acompañante de jóvenes y hermanos? ¿Qué se puede hacer a nivel comunitario para mejorar la experiencia de acompañamiento de todos y cada uno? Concluimos aquí la serie de 10 videos semilla, dejando la palabra a Don Ivo Coelho, consejero para la formación, y a Don Ángel Fernández Artime, rector mayor, en la habitación donde Don Bosco ha vivido durante su última permanencia aquí en Roma, en el Sacro Cuore. Con este 10º video de semilla concluye esta serie de videos y materiales de animación a la lectura y al intercambio sobre jóvenes salesianos y acompañamiento, orientaciones y pautas. Esperamos que estos instrumentos hayan sido útiles y sobre todo que el camino no termine aquí, sino que al contrario comience aquí. La vida y la misión salesiana son en definitiva experiencias de acompañamiento, como para los discípulos de Emaús en el Evangelio y como para Don Bosco con los jóvenes y los salesianos del primer oratorio de Valdocco. Pedimos unas últimas palabras a Don Ángel, que siempre ha creído en este proceso y lo ha impulsado, un proceso que comenzó en los primeros meses de su primer mandato como rector mayor y que ahora se extiende por todas nuestras comunidades. Mis queridos jóvenes y hermanos, mi saludo y mi llamada al terminar esta primera propuesta es que la semilla del acompañamiento salesiano fructifique en cada uno de vosotros al 30, al 60, al 100%. El acompañamiento es la formación en la misión. Y vivir bien el acompañamiento nos permite a su vez convertirnos en válidos compañeros de camino de los jóvenes, como Don Bosco lo fue para Magone,
para Domingo Savio, y tras él, Álvera Rúa, Calliero, Rinaldi han sabido guiar a generaciones de jóvenes y salesianos hasta nosotros. Es una semilla que se identifica con el carisma y la misión de Don Bosco. Y es lo que los jóvenes nos han pedido expresamente durante el capítulo general 28. No les decepcionemos. Para responderles, nosotros debemos ser, ante todo, acompañantes, acompañados, en todas las etapas de nuestra vida, comenzando por esta que estamos viviendo, comenzando por hoy mismo. A partir de hoy, acompañantes, acompañados. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de San Juan, tenemos nosotros la historia de la resurrección de Cristo, y a quien se manifiesta primero es justamente a María Magdalena. La Iglesia hoy celebra esta fiesta, la fiesta de esta discípula de Cristo. Recordemos de que muchos escritores, teólogos, se han dirigido a María Magdalena como esa mujer entregada al Señor. Una vez que le conoce, una vez que descubre quién es Él, se desborda en su entrega, en su amor y en su servicio hacia el Maestro. Por eso María Magdalena siempre es considerada como esa discípula amada de Jesús, esa discípula que recibe la gracia, primero, de que su rostro quede estampado en el lienzo en el camino del Gólgota. Y ahora la vemos que a quien se le aparece por primera vez es justamente a ella. De esta forma, el Señor nos da a entender la importancia de la mujer dentro de la vida de fe, dentro de la Iglesia, dentro del discipulado de Cristo. Aquella mujer que muchas veces no tenía quizás ni voz ni voto dentro de esta sociedad, sin embargo, para el Señor es única, es importante, es esa pregonera de la buena nueva de salvación que va a llevarla por todas partes, porque está convencida, primero porque la ha recibido ella, ha recibido la misericordia, ha recibido el perdón, ha recibido todo ese amor de Dios manifestado en su propia vida. Y esto justamente es lo que la capacita a ella para proclamar y transmitir ese amor de Jesús a todos aquellos que están a su alrededor. Hoy en la fiesta de María Magdalena le pedimos al Señor que nos dé la gracia también de la conversión y de entrega a su servicio. Que así sea. A continuación les presentamos un reportaje sobre lo que es el Monte Carmelo en Tierra Santa. Aunque algunos piensan que el Carmelo es un monte aislado, en realidad se llama el Carmelo a una cordillera cercana al Mediterráneo de unos 26 kilómetros de largo, 8 de ancho y una altura máxima de 550 metros. Sin embargo, la parte más conocida es la que se encuentra en Haifa, ciudad donde se encuentran empresas importantes como Google, Intel y otras relacionadas al mundo digital. El Monte Carmelo tiene rincones de gran belleza. Su nombre significa jardín de árboles o viñedos de Dios. En la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. La ciudad de Haifa está parcialmente situada sobre este monte y es, después de Tel Aviv y Jerusalén, la tercera ciudad más importante de Israel. Es el primer centro industrial y laborioso del país. De ahí el refrán: en Jerusalén se ora, en Tel Aviv se divierte y en Haifa se trabaja. En la parte alta de este monte
está el monasterio de los carmelitas Stella Maris, Estrella del Mar, que se construyó en 1827, pero las autoridades no permitieron que la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Carmelo diera al exterior. Solo la cúpula indica que aquí se encuentra una basílica en el lugar donde tuvo origen la orden de los carmelitas, ya que desde el siglo IV, algunos ermitaños inspirados en el profeta Elías se retiraron a vivir en las cuevas de esta montaña. En el siglo XII, un grupo de cruzados construyó una capilla en honor de la Virgen y en 1207, el patriarca San Alberto de Jerusalén escribió una regla con la que se declaró fundada la Comunidad de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. El actual monasterio se edificó después de que los turcos destruyeron el anterior. No podemos visitar el monasterio, pero sí la iglesia. Al acercarnos, nos recibe esta puerta de bronce con relieves que muestran al profeta Elías y a la Virgen del Carmen. El libro de los Reyes nos recuerda que Elías desafió a los sacerdotes del falso dios Baal, diciendo que el Dios verdadero haría caer fuego del cielo, y así sucedió. El Dios verdadero mostró su poder enviando fuego a la ofrenda que Elías le ofreció. La otra hoja de la puerta muestra a la Virgen María con el niño ofreciendo el escapulario que le entregó a San Simón Stock como ofrenda de ayuda a los fieles. Y en la parte superior, al Papa Juan Pablo II bendiciendo el santuario. Sobre la puerta, el escudo de los carmelitas. Y ahora te invito a que entremos. La iglesia es de estilo neoclásico italiano, con una cúpula central con escenas alusivas al profeta Elías, a otros profetas y a la Sagrada Familia que, según la tradición, pasó por aquí en uno de sus viajes a Nazaret. Debajo del altar está la gruta que recuerda al profeta Elías, que habitó en este lugar cuando hizo bajar fuego del cielo. El Antiguo Testamento nos informa que el profeta se refugió en el Carmelo cuando huía del rey Ahab y su malvada esposa Jezabel, que obligaron al pueblo a adorar a Baal. Desde este lugar, también el criado de Elías vio la nubecilla que nacía del mar, imagen de la Virgen María, con la que llegó una abundante lluvia y terminó la sequía. En los altares laterales, Santa Teresa y San Juan de la Cruz a los pies de San José, y San Simón Stock recibiendo de la Virgen el escapulario. Dos escaleras laterales suben al altar mayor donde está entronizada la imagen de la Virgen del Carmen, obra de Caraventa de Génova de 1820. Al frente del monasterio se encuentra esta pirámide, bajo la que reposan los restos de los soldados franceses víctimas de los turcos, ya que en respuesta a Napoleón, que en su campaña para conquistar Acre utilizó el monasterio como hospital, los turcos no solo mataron a sus soldados, sino también destruyeron el monasterio y masacraron a la comunidad de los carmelitas. En la plaza que está frente al monasterio, se lee una inscripción en este monumento ofrecido por el pueblo de Chile. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Ave María, gracia plena. Da a los chilenos que te veneran amor de patria y amor de Dios.
Del lado izquierdo del monasterio se tiene una de las mejores vistas de Haifa, cuyo puerto, el más importante del país, fue construido artificialmente durante el mandato británico. Actualmente la ciudad tiene unos 270,000 habitantes, pero a través de los siglos ha cambiado de manos. Ha sido gobernada por hebreos, persas, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, egipcios, británicos y finalmente israelíes. En esta ciudad también está la Bolsa de Diamantes de Israel. Y curiosamente, aunque no se permitió que la Basílica del Carmelo tuviera una fachada, en tiempo posterior se permitió construir en la ladera del Carmelo estos jardines del Bahá'í, que custodian la tumba de Mirza Ali Mohammed, fundador de los Bahá'ís, religión sincretista que ve por igual a Moisés, Cristo, Buda y a Mahoma como mensajeros enviados por Dios a distintas partes del mundo y en distintas épocas, predicando más o menos una misma filosofía. Los jardines son realmente impresionantes. Y con esta vista del puerto y de los jardines, nos despedimos del Monte Carmelo. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el Padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Reporta Kevin Cáceda para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú. Comenzamos este segmento con una gran noticia, ya que este próximo 24 y 25 de julio en Lima y Callao se realizará la tercera vacunatón. Esta gran jornada de 36 horas ininterrumpidas tiene como objetivo inmunizar a la población de 40 años en adelante. También informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que han sido incluidos los adolescentes de entre 12 a 17 años que padecen de síndrome de Down. La tercera vacunatón tendrá el mismo horario que se manejó para la primera y segunda jornada de inmunización, es decir, se comenzará con la inoculación desde las 7 de la mañana del sábado 24 de julio hasta las 7 de la noche del 25 de julio en 22 vacunatorios. El ministro de Salud también comentó que en las siguientes semanas se estará dando conocimiento de otros grupos de adolescentes que sufran de enfermedades como síndrome nefrótico que requiere hemodiálisis y a los adolescentes que sufren de desórdenes mentales. Además, Ugarte confirmó que estas megajornadas continúan con el objetivo de vacunar a los rezagados. Una gran noticia sin duda alguna para el sector de la educación. Las clases semipresenciales están muy cerca. El 9 de agosto se prevé que se puedan comenzar las clases semipresenciales en 11 regiones, informó
el Ministerio de Educación. Estos colegios urbanos públicos y privados podrán, ¿no?, ser considerados para las clases semipresenciales ante el descenso de los contagios por COVID-19. Se trata de las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Pasco, San Martín, Tumbes y Ucayali. 2.182 colegios se encuentran en las zonas urbanas de las citadas regiones. El titular de Educación señaló que esto es posible por la mejora de las condiciones epidemiológicas. También recordó que en las zonas rurales el proceso de vacunación de docentes, iniciado el 6 de julio, permitirá acelerar el proceso de retorno a las aulas. Volvemos con más noticias nacionales. Ahora nos vamos a la web. ¿Qué tenemos para la selva? Una emotiva ordenación episcopal en la Iglesia Católica. Pues Fiesta en la Selva Peruana han titulado con gran emoción en la localidad de Loreto. En esta oportunidad se hace referencia a que el 18 de julio la ordenación episcopal ordenó al Monseñor Miguel Ángel Cadenas para que tome posesión del Vicariato Apostólico de Iquitos. Monseñor Miguel Ángel Cadenas nació en España, en León, y vino hace algunos años aquí al Perú en la década de los 90 para poder continuar con su misión. Quien le hizo la imposición de manos fue Monseñor Julián García Centeno, el obispo emérito de Iquitos, quien llegó desde España de manera especial para la ocasión. Estas son las noticias que tenemos hasta el momento para usted. Reportó Kevin Cáceda desde Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. ¿Por qué el Vaticano excomulgará a la mafia? Ampliamos más en el siguiente reportaje. En la cultura popular, la palabra mafia evoca escenas del Padrino o de Los Intocables de Elliot Ness, personajes oscuros que te hacen una oferta que no puedes rechazar. Pero en Italia la mafia no es un malo de película. Aquí la mafia está viva y mueve en este país 220 millardos al año. Tiene nombres diferentes según la zona: Cosa Nostra en Sicilia, la 'Ndrangheta en Calabria, la Camorra en Nápoles. Son algo más que bandas de crimen organizado. Se infiltran en la política y en la empresa y forman una red de corrupción que paraliza el Estado de Derecho. Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria. El Papa Francisco ha hablado muchas veces contra la corrupción y, por supuesto, también contra la mafia. Ahora mismo le preocupa que estos delincuentes aprovechen la crisis provocada por la pandemia para ofrecer su ayuda a empresas o personas que necesitan dinero rápido. Están comprando empresas o haciendo préstamos envenenados. Son soluciones a corto plazo que hipotecan el futuro de quienes ya están en serios apuros. Los más vulnerables son los jóvenes. Si no tienen trabajo, la mafia les ofrece dinero fácil. Drogas, extorsión, blanqueo de dinero, pero también asesinatos, prostitución. Antes de que se den cuenta, están dentro de una espiral delictiva de la que es muy difícil escapar. Y así para muchos la corrupción se convierte en una forma de vida. Il Signore sempre perdona, ma una delle cose più brutte, una delle cose più brutte che ha la corruzione, che il corrotto non ha bisogno di chiedere perdono. Non si la sente di perdono. La idea de fondo del Vaticano es que cuanto más grave es la enfermedad moral, más radical debe ser la cura. Por eso el Papa ha establecido un grupo de trabajo que estudiará criterios para excomulgar a miembros del crimen organizado. Afecta a las mafias en Italia, pero también a grupos de estilo mafioso de cualquier lugar del mundo que utilicen símbolos cristianos, como por ejemplo las bandas latinas, africanas o asiáticas.
Tradicionalmente la excomunión es el último recurso de la Iglesia para corregir a quienes se levantan activamente contra la fe y se anula solo si el pecador cambia radicalmente su actitud. Estar excomulgado significa estar fuera de la comunión, apartado de la comunidad. Por lo tanto, por ejemplo, no puede recibir los sacramentos. Las reglas son clarísimas para todos. No es la Iglesia la que excomulga, sino las personas que con sus acciones se excomulgan a sí mismas y se ponen fuera de la Iglesia. La nueva Comisión del Vaticano incluye a laicos y a sacerdotes que conocen muy bien a las mafias. Por ejemplo, hay un arzobispo siciliano que se niega a celebrar los funerales en su iglesia para capos de la mafia. El grupo de trabajo se pone en la línea de una explícita actitud del Papa Francisco de mostrar el peligro de la cultura de la corrupción, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Y como el Papa Francisco, también Benedicto XVI y Juan Pablo II se enfrentaron abiertamente a la mafia. Cuando la mafia siciliana asesinó a 2 jueces anticorrupción en 1992, Juan Pablo II condenó tanto a los asesinos como a los asesinatos con palabras muy duras. Dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Pero mientras llega ese juicio divino, la Iglesia propone buenos ejemplos de valentía y de compromiso aquí y ahora. Por ejemplo, el juez italiano Rosario Livatino. En 1990, Rosario Livatino estaba procesando a varios miembros de la Cosa Nostra cuando le dispararon a plena luz del día mientras iba al trabajo. Este católico no se dejó intimidar por las amenazas de muerte y rechazó llevar escolta armada. El 9 de mayo de 2021 fue beatificado en su Sicilia natal. Pocas horas más tarde, el Papa lo llamó mártir de la justicia y elogió su trabajo. Martire della giustizia e della fede. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Un applauso al nuovo beato. Y aprovechando ese aplauso al juez asesinado por la mafia, el Vaticano anunció esa nueva comisión que fijará los criterios de excomunión de mafiosos. Una decisión que tuvo poco eco en los ambientes mafiosos. La recibieron con un silencio ensordecedor. Pero eso no significa que no estuvieran escuchando. Y para concluir nuestro noticiero, les pedimos que nos unamos al Papa Francisco en su intención por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros.
Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.